Aplicación de las derivadas. En física, la posición de una partícula nos indica su localización en el espacio o en el espacio-tiempo. Se representa mediante sistemas de coordenadas. Por ejemplo, aquí podemos ver la posición de esta partícula después de determinado tiempo. Tiempo pudiera ser la X y el espacio pudiera ser la Y. Quiere decir que en este tiempo está en esta posición. Es una coordenada. A eso se refiere la posición en la física. La velocidad es una magnitud que expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto o por un cuerpo, el tiempo empleado para ese recorrido y su dirección, porque la velocidad es una magnitud vectorial. La velocidad describe cómo cambia la posición. ¿Sí? Ya vimos que la posición era una coordenada. ¿Dónde está un cuerpo? Bueno, pues la velocidad es cómo cambia esa posición. Y tiene que ver con el espacio que recorrió, el tiempo empleado y la dirección en que se recorrió eso. La aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia. La aceleración describe cómo cambia la velocidad. Si la aceleración es mayor que cero, es porque se está dando cada vez más velocidad. Está cambiando la velocidad más grande cada vez. Si la aceleración es menor a cero, es porque la velocidad también está cambiando, pero cambia disminuyendo. Cuando la aceleración es cero, es porque no hay un cambio en la velocidad. La velocidad es la misma. Eso es lo que llamamos aceleración. Y veamos un problema de aplicación. Me dice el problema que la posición de un objeto se expresa con esta función. Bueno, esa función es la posición que tendría un objeto en determinado tiempo, tiempo t. Me preguntan cuál será su velocidad cuando t vale 7 y cuál será su aceleración en ese tiempo. Bueno, pues al darnos la función de posición, nosotros podemos con matemáticas sacar la velocidad y la aceleración. Primero vamos a ver la gráfica de la posición. Miren, el eje de las X son el tiempo. El eje de las Y, pues es la posición. Entonces, esta parábola, al ser una función cuadrática, es una parábola. Como es negativo el término que acompaña al término cuadrático, pues es una parábola que abre hacia abajo. En este sentido, esta gráfica representará la posición que tenga ese cuerpo, ese objeto, en determinado tiempo. Bien, recordemos que la derivada representa una tasa de cambio. Y en este caso, la velocidad es la que vamos a representar con este cambio. Por lo tanto, hay que derivar la función de posición. ¿Sí? Recuerdan que decíamos la velocidad es un cambio en la posición del cuerpo, del objeto. Entonces la velocidad es la derivada de la posición. Bien, tengo mi función de posición. La función de posición, si la derivo, será la función velocidad. Y como vimos, o como ustedes recordarán en el módulo número 18
que ahora habla sobre el cálculo en los fenómenos naturales, pues vimos cómo derivar. ¿Sí? El término cuadrático pasa el número 2 multiplicando al menos 4.9 y se le resta un 1 al exponente. Y la derivada de una constante por una variable es solamente la constante, por eso queda menos 120. Por lo tanto, la derivada de la posición, es decir, la velocidad, es menos 9.8t menos 120. Esa es la velocidad. Como me piden cuál será su velocidad cuando el tiempo es 7, pues sustituyo el tiempo 7. Y eso me da una velocidad de menos 188.6 metros sobre segundo. Esa es la velocidad al tiempo 7. Si graficamos nuestra función velocidad, pues veremos que es una línea recta. ¿Por qué? Porque la velocidad está representada con una función lineal, ¿sí? Una función de grado 1. Y tiene pendiente negativa porque cada vez, conforme avance el tiempo, conforme avancemos en las X, pues la velocidad va a ir disminuyendo. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la gráfica de velocidad respecto al tiempo t. Ahora nos piden también la aceleración, ¿verdad? Recordemos que la derivada de la velocidad representa un cambio en ella. Por lo tanto, es la aceleración. Derivamos la función velocidad. ¿Sí? La derivada de la velocidad será la aceleración. Nuevamente, repasando los conceptos de derivadas. Constante por una variable sería la constante, menos 9.8. Y derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la aceleración es menos 9.8. Menos 9.8, esa es la función de la aceleración. Cuando t vale 7, pues si se fijan, la aceleración será la misma porque ya no hay ninguna t. Entonces la aceleración será menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Si lo graficamos, pues es una constante. Quiere decir que conforme pasa el tiempo, la aceleración será constante. Y será menos 9.8. Esta es la gráfica porque es una constante. Espero que haya quedado claro. Si no, pues pueden contactarme. Quedo a sus órdenes. Leopoldo Terán.